Buenos días, Dios les bendiga. Mis hermanos, vamos a orar para poner este espacio en manos de Dios. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos, oh Dios, una vez más, para darte muchísimas gracias por la multitud de tus misericordias, por tus bondades que están siempre presentes delante de nosotros. Te damos gracias porque nos has dado el privilegio de estar hoy en tu casa, para estar expuestos a tu palabra, a tu verdad. Te rogamos que nos asistas con tu Espíritu Santo de una manera especial, de manera que podamos entender lo que tú has dispuesto para nosotros en la mañana de hoy y que podamos atesorarlos en nuestros corazones y que en la medida, Señor, en que te conocemos, podamos nosotros adorarte de mejor manera. Guárdame, oh Dios, guarda nuestros corazones del orgullo, porque ciertamente el conocimiento tiende a envanecernos. Por eso te pido que guardes mi corazón, así como el de mis hermanos, que en la mañana de hoy estamos estudiando tu palabra. Todo esto te lo ruego en Cristo nuestro Señor y para tu gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a nuestro texto inicial del día de hoy, a lo cual voy a pedir que se coloquen en pie y leamos en el libro de Génesis. Vamos a leer en el capítulo 1, los versículos 1 y 2. Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2. En la medida que lo tengan, se pueden colocar de pie. Leo para ustedes. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pueden tomar asiento. Mis hermanos, en la mañana de hoy no continuaremos con esta serie de teología sistemática que hemos venido tratando. Hemos incluido dentro de cada trimestre una serie de escuela de transición, en la cual vamos a estar estudiando algunos libros. En esta ocasión vamos a estudiar este mes, durante varias clases, lo que es el libro del Génesis. No entraremos en detalles con relación al tema del libro y nos daremos cuenta que en la medida en que vayamos avanzando, hay detalles del libro que hemos considerado en algunas otras escuelas que pues nos hace necesario tampoco introducirnos en algunos temas teológicos particulares. La idea de introducir esta serie de escuela es estimular la lectura a la Biblia. En este caso, como mencioné, vamos a estar estudiando el libro del Génesis. Hoy, particularmente, hablaremos a manera general de algunos eventos que abarcan desde los capítulos 1 al capítulo 11, como lo son la creación, eso incluido al hombre, Noé y la Torre de Babel. Como mencioné, no nos vamos a detener en detalles, sino que vamos a mirar un panorama general de cada uno de estos eventos. La idea es que nosotros en casa, a partir de esto, podamos ir a nuestras Biblias y analizar esos detalles y poder tener un conocimiento más amplio acerca de cada uno de estos eventos. Por eso hoy simplemente vamos y en cada uno de estas clases, de manera general, a analizar cada uno de estos eventos que hemos considerado son relevantes para nosotros, que corresponden a la historia antigua. Ahora, para iniciar, diremos algunas cosas generales que tienen que ver con el libro en sí mismo. Bueno, con relación primero al nombre del Génesis, en el mundo del cercano Oriente Antiguo no se acostumbraba a dar un título o nombre a los documentos. Estos se conocía el contenido de una obra por la primera palabra que aparecía en ella y señalaba así el tema principal que sería desarrollado desde el principio a lo largo del documento. Por eso que en el hebreo, inicialmente, la primera palabra del libro es Bereshit, que se traduce en el principio o por el principio. Luego vemos esa traducción, la Biblia griega, en la Septuaginta, que ya viene siendo la palabra Génesis, que proviene también de la versión latina, la Vulgata. Esto en cuanto al tema del nombre del libro.
En cuanto a la canonización, bueno, este es el primer libro de la primera sección del canon hebreo, llamado Torá o enseñanza o ley. Esta sección de la Septuaginta se conoce como el Pentateuco. Muchos también estamos familiarizados con algunos de estos términos. A veces se le llaman también los 5 libros de Moisés, o está incluido dentro de los 5 libros de Moisés. En cuanto al género del libro, el Génesis es principalmente una narrativa teológica e histórica. Y de hecho, históricamente, el contexto del Génesis es en realidad cientos de años después de los últimos acontecimientos que están escritos en el libro. Esta porción de la Biblia, leído por muchos, fue escrita por Moisés, ya que, como dato curioso, ha habido algo de discusión acerca de si fue Moisés quien escribió el libro por algunos detalles que podemos considerar también en algunos documentos. Ahora, como su nombre lo indica, Génesis es un libro de comienzo. Su lugar en el canon de la Sagrada Escritura también da cuenta de esa realidad, al ser colocado como primer libro, documento de todo el canon bíblico, en cualquiera de sus tradiciones. Ahora, esto no significa necesariamente que sea el libro más antiguo. Eso no significa que el libro de Génesis sea el libro más antiguo, porque no lo es. Simplemente es un tema que se ha venido conservando por un tema que es el libro que habla acerca del comienzo de las cosas. Y el libro del Génesis en particular es un libro especial por eso, porque vemos a lo largo de la Biblia y en esto también tiene algo de similitud con el libro de Apocalipsis. Ambos son libros únicos. Este en particular nos habla acerca del comienzo de las cosas, porque vemos en cartas y libros exhortaciones que se repiten a lo largo de las Escrituras, pero solo tenemos un libro que nos habla acerca del principio de las cosas, y al igual que el Apocalipsis, un libro que nos habla del fin de las cosas. Y así como tiene unas similitudes con Apocalipsis, también tienen sus disimilitudes. Pues en este libro vemos cómo se introduce la muerte al mundo, la maldad del mundo, y Apocalipsis ya nos habla de que la muerte no será más. Como he mencionado, es un libro único por hablarnos acerca del origen de las cosas. Y cuando vemos y iniciamos el libro hablando de la creación, es por la fe, mis hermanos, que nosotros creemos que el universo, como lo dice la Escritura, fue hecho por la palabra de Dios. Porque cuando analizamos la historia, hay muchas personas que se han levantado en contra de lo que este libro habla acerca de la creación. Hay muchas teorías con relación al origen del mundo. Bueno, este libro expone la creación de la tierra y de todo ser viviente sobre su faz, la caída de Adán y Eva y la entrada del pecado al mundo, el origen de la casa de Israel y del establecimiento de los convenios del misericordioso Padre Celestial para la salvación de sus hijos. Y es así, mis hermanos, que Génesis proporciona el único registro del Antiguo Testamento de muchos acontecimientos importantes que ya iremos mencionando más adelante. Solo los primeros 11 capítulos están dedicados a la época de la creación de la tierra hasta Abraham, que es lo que vamos a estar mirando en la mañana de hoy. Mientras que el resto de los 39 capítulos restantes tratan sobre la vida de Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de este último. Ese énfasis sugiere que Moisés deseaba enseñar a los hijos de Israel sobre los convenios o el pacto que el Señor hizo con los antepasados de ellos, mediante los cuales Israel colaboraría con el Señor en la obra de bendecir a todas las naciones y familias de la tierra. Los relatos de la vida de esos patriarcas y sus esposas también demuestran que, aunque probará al pueblo del pacto del Señor, el Salvador será con ellos si se mantienen fiel a Él. Y eso a manera de introducción. Como les mencioné, el tema de la creación del universo, mis hermanos, es algo que se cree por fe, y obviamente hay mucha evidencia que hemos estudiado, inclusive desde este púlpito, con relación al tema de la creación como un acto de Dios.
Entrando ya en materia con relación a los textos que nos competen en el día de hoy, en cuanto a la creación, vemos que del Génesis 1 al 4, el escritor narra la creación de la tierra y de todo ser viviente que hay en ella. Adán y Eva comen del fruto prohibido y se les expulsa del jardín de Edén. Tienen hijos, Caín y Abel, y conocemos el resto de la historia. El texto que leímos inicialmente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, lo primero que nos indica, o que nos dice la Biblia, es que Dios es el creador. Dios habla y las cosas que no existían surgen, comenzando desde el universo mismo. La luz vino cuando Dios dijo: sea la luz. Las aguas fueron separadas, emergió la tierra seca, las aves aladas, el pez que nada en lo profundo, el ganado que puebla los campos, y el hombre mismo a imagen de Dios. Todos ellos vinieron al mandamiento de Dios. El caos que había se convirtió en un huerto. La muerte floreció para convertirse en vida. Es la creación, mis hermanos, un acto exclusivo de Dios, un accidente, ni un error, ni producto de una deidad inferior, sino que es Dios en su expresión de sí mismo. Pese a todas las teorías que se puedan levantar en contra de que si es Dios el que está detrás de toda esta creación o no, y en contra de cualquier noción dualista, que el cielo es bueno y la tierra mala, Génesis declara que cada día de la creación Dios vio que era bueno. El sexto día, cuando Dios creó la raza humana, Dios vio que era buena en gran manera. Con todo y a pesar de que por medio de ellos entraría el pecado a la creación de Dios, son buenos en gran manera en ese momento. Simplemente Génesis no respalda la idea de que el mundo es irremediablemente malo y que la única salvación es escapar al mundo espiritual e inmaterial. Y esto lo vemos en el pensamiento de muchos en la antigüedad, con el tema del dualismo platónico y todo lo que hemos podido, de hecho, que desde este mismo púlpito hemos estado estudiando. Mucho menos defiende la idea de que mientras estamos en la tierra debemos pasar el tiempo en tareas espirituales en vez de materiales. No existe una separación entre lo espiritual y lo material en el mundo bueno de Dios. Bueno, Génesis prosigue dando énfasis en la materialidad del mundo cuando dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La creación emergente, aunque todavía no tenía forma, tenía dimensiones concretas de materia. Ya se habla de agua y tierra seca. Cuando también se habla de espacio, mencionan la profundidad. Y vemos a Dios cómo se involucra con esta materialidad de este mundo. Cuando dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya después en el capítulo 2 vemos a Dios trabajando con la misma tierra que creó. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En el capítulo 1 y 2 vemos a Dios involucrado en las propiedades de su creación. En el capítulo 1, Dios completa el trabajo por su palabra. Y dijo Dios, y así ocurrió. Esto significa que el poder de Dios es más que suficiente para crear y sustentar la creación. No debemos preocuparnos porque a Dios se le acabe el combustible o que la creación esté en un estado precario de existencia. La creación de Dios es resistente, su existencia está segura. Dios no necesita ayuda de nadie ni de nada para crear o sustentar el mundo. No hay batalla con las fuerzas del caos que amenace con deshacer la creación. Después vemos que una decisión de Dios compartir la responsabilidad creativa con los seres humanos, no como una necesidad. Acerca de este poder de Dios que es vista en la obra de creación, Job dice lo siguiente. Job en su capítulo 26, en los versículos que van del 10 al 14, traté de escoger esto para no tomar el texto completo.
Job capítulo 26, versículos del 10 al 14. Dice lo siguiente: puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Y aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién no puede comprender? Vemos cuando Job se detiene a observar el mundo creado y habla con un asombro acerca del poder de Dios, y al analizar cada detalle de esta creación. Y lo que es sorprendente que dice Job al final: y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Esto que hemos visto es solo el susurro de Dios. Y Job termina diciendo: pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Mis hermanos, si las personas pueden intentar estropear la creación o hacer que la tierra no sea apta para la abundancia de vida, pero Dios tiene un poder infinitamente más grande para redimir y restaurar. Dios es la fuente de toda la creación. Sin embargo, la creación no es idéntica a Dios. Dios le da a su creación lo que algunos llaman una independencia propia. Esta no es una independencia absoluta que imaginan los ateos o los deístas, sino que es la existencia comprensible de la creación al ser algo distinto a Dios mismo. Esto se refleja mejor en la descripción de la creación de las plantas, cuando dice: y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y así fue. Dios lo crea todo, pero además siembra literalmente la semilla ¿para qué? Para perpetuación de la creación a través de los tiempos. La creación depende de Dios por siempre, porque como dice Hechos 17:28, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Y aún así sigue siendo un ente distinto de la creación. Ahora, luego de la creación del universo, vemos la creación del hombre. El ser humano se convierte en la corona de la creación. Todo lo demás fue creado en preparación para este momento. Una de las enseñanzas sobresalientes de los primeros capítulos del Génesis es la doctrina del hombre. Lo vemos cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es Génesis 1, versículos 26 al 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El resto de Génesis 1 y 2 desarrolla el trabajo del hombre en 5 categorías específicas: dominio, relaciones, fecundidad o crecimiento, provisión y límites. El desarrollo ocurre en 2 ciclos, uno en Génesis 1:26 y después en el Génesis 2:4-25. Lo que nos presenta básicamente en Génesis capítulo 2, del 4 al 25, es un recuento acerca de la creación. Toda la creación muestra el diseño, el poder y la bondad de Dios, pero solo se dice de los seres humanos que son creados a imagen de Dios. Luego vemos que estando Adán y Eva dotados de todo bien por la gracia de Dios, obviamente, la narrativa nos lleva al momento en que estos comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor les expulsa del jardín de Edén y los envió al mundo. Su condición física cambió como resultado de haber comido del fruto prohibido, haber quebrantado el pacto de Dios. Y tal como Dios lo había prometido, se convirtieron en seres mortales. Ya había muerte en el mundo.
Y entonces los hijos de Adán y Eva fueron Caín, Abel, Set. Y después de esto se menciona que tuvieron más hijos e hijas, de las cuales no se mencionan nombre. Luego he mencionado a Caín, el agricultor, después de la muerte de Abel, se instaló al norte de Edén. Se casó, fundó las primeras ciudades, viviendo como sin Dios. Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17 nos da esta narrativa. Dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín se unió con su mujer y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad a la que puso por nombre Enoc como su hijo. Vemos luego en el capítulo 5 toda la generación de Adán, las edades que estos llegaban a tener, toda su generación hasta llegar a Noé. Ya nos conecta con el capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículos 30 al 31. Dice, y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y Jafet. Bueno, Noé vivió en la época inmediata a la de Enoc, tiempo en que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La raza humana se multiplicó en gran manera y asimismo su maldad. Y debido a la iniquidad de los seres humanos, Dios promete que inundará la tierra. La tierra estaba, mis hermanos, corrompida y llena de violencia. El mal había llegado a su completo desarrollo y Dios resolvió raer de sobre la faz de la tierra aquella rebelde generación. Y es ahí donde encontramos inclusive un término que para muchos aún resulta un poco confuso cuando habla de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y como ya lo hemos estudiado, ese arrepentimiento en Dios no es igual a como lo experimentamos nosotros como seres humanos. Es algo que solo está en Dios, una manera distinta de verlo. Ahora, Noé sigue siguiendo las pisadas de Enoc y guardando la misma fe, vivió sin contaminarse con las costumbres licenciosas de su tiempo, por lo cual está escrito de él en Génesis 6:9, donde dice, Noé, varón justo, perfecto fue en su generación, con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. Bueno, alejado del camino de la maldad, trillado por la mayoría, seguía una senda de separación a Dios y de obediencia a su santa voluntad. Y de esa manera estaba preparado para recibir la bendición del Altísimo. La Escritura nos dice en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Y antes de que las aguas del juicio se derramaran sobre el mundo, mis hermanos, Dios proveyó un escape para Noé. Le ordenó que construyese un arca de madera de gofer según las dimensiones que le dio y dijo en Génesis 6, ahí mismo en Génesis 6, en los versículos 17 al 18, dice, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Noé creyó a la palabra de Dios y con temor aparejó el arca en la que su casa se salvase. Noé, como un fiel pregonero de la justicia, mientras construía el arca, amonestaba a las gentes hablándoles del juicio que estaba por venir a causa de su pecado. Pero las multitudes, fijándose en el progreso de la civilización sin Dios y no viendo señal alguna que presagiara el anunciado juicio, continuaron en sus pecados e incredulidad, burlándose de la candidez de Noé y de lo que ellos podían llamar a sus ideas pesimistas. Los hombres de entonces despreciaron el aviso de Noé y siguieron comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta
la terrible realidad vino a despertar desde su falta de sueño. Las cataratas del cielo y las fuentes del gran abismo fueron abiertas y vino el diluvio y destruyó a todos. Está escrito: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, ni habrá para él medicina. Proverbios 29:1. Solo los que se refugiaron en el arca estaban a cubierto del juicio. Fuera de ella todo era confusión y espanto. Y pronto el arca se mecía suavemente sobre la inmensidad de las aguas que habían cubierto toda la tierra. Pablo dice lo siguiente: las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Y algo sobre lo que me gustaría que también reflexionáramos en la medida en que estamos leyendo estos libros del Antiguo Testamento. Y aquí es una pregunta, y es: ¿cómo tú estás leyendo el Antiguo Testamento? Vemos a lo largo de estas historias cómo muchos hombres se levantaron en contra de Dios, a pesar de tener tantas oportunidades en las cuales Dios, a través de varones que hemos visto, se les anunciaba acerca del mensaje que salva. Estamos viendo nosotros en el Antiguo Testamento esas exhortaciones para nosotros en el día de hoy. Estamos viendo cómo el ejemplo de los antiguos, de cierto modo, nos deben llevar a reflexionar acerca a veces de nuestro endurecimiento. Y ahora, como en los días de Noé, los hombres se encuentran sobrados de tiempo para dar satisfacción a la más extravagante fantasía del capricho, pero no para ocuparse de aquello que interesa a todos. Ahora, como en aquellos días, la proclamación del arrepentimiento y de la conversión suena en muchos oídos como una nota discordante en la armonía de tanta decadencia, de tanta decantada civilización. Sin embargo, la indiferencia de unos y la incredulidad y la oposición de otros no hace sino corroborar nuestra fe en la revelación, pues como fue en los días de Noé, dice la Escritura, así también serán los días del Hijo del Hombre. Jesucristo se nos ofrece como la única arca de salvación. Y luego de ese evento, mis hermanos, terminando el diluvio, vemos cómo lo que estudiamos acerca del pacto de Dios se establece con Noé. Ya luego en el capítulo 10 vemos la descendencia de Noé. Y la idea, mis hermanos, de esto que hemos estado viendo es que ustedes también en sus casas puedan tomar el libro y estos detalles que hoy no estamos viendo, ustedes los puedan analizar y ver, y que esto nos ayude, mis hermanos, a tener un panorama amplio de todo lo que nos enseña las Escrituras, y como les mencioné hace un instante, esto nos lleve a reflexionar, que el ejemplo de todas estas personas a lo largo de la historia del Antiguo Pacto nos lleve a nosotros a reflexionar y siempre llevarnos hacia Dios. Como les mencioné, ya en el capítulo 10 vemos la descendencia de Noé, que nos conecta luego con la narrativa de la Torre de Babel. Después del diluvio, la población de la tierra aumentó normalmente. En el capítulo 10 vemos cómo pronto las familias llegaron a ser tribus y las tribus se convirtieron en naciones. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 21, donde se nos dice: Sem es el padre de los hijos de Eber, y Eber es el antepasado de Abraham, y vemos cómo se nos indica cómo fueron esparcidos los hombres. Se ve mejor todavía en los versículos 15 y 19 de ese mismo capítulo. Ahora, con relación al evento particular que vamos a abordar ahora, Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4, dice lo siguiente: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, que es también la Babilonia, y se establecieron allí y se dieron unos a otros, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
El último de los grandes relatos de la historia de los orígenes ocupa un puesto primordial dentro de todo el conjunto de estas. Era la voluntad divina que después del diluvio toda la tierra fuese repoblada por los descendientes de Noé. Para este propósito, evidentemente, tenían que separarse y esparcirse a fin de formar diferentes naciones y tribus entre las que el mundo iba a dividirse. La famosa historia de la construcción de la Torre de Babel es mucho más que el relato de un proyecto de construcción fallido y de la confusión de las lenguas. El episodio fue en la Babilonia, donde la gente buscó hacerse un nombre, construyendo una torre que alcanzara los cielos hasta el ámbito de los dioses. Cualquier intento de unificarse entre ellos no solo sería contra el propósito divino, sino que teniendo en cuenta el pecado universal del hombre, también resultaría peligroso para sí mismos. Ahora, Dios, con un acto simple, fácil para él y sencillo de entender, Dios castiga al ser humano y le bendice a la vez. Confunde su lengua. El hombre ya no puede juntarse para oponerse a Dios, para tomar el lugar de Dios, para ir en pos de su propia destrucción. El ser humano ya tendría que cumplir con su tarea de dominar como imagen de Dios toda la tierra. La Torre de Babel representa la difusión de las diversas lenguas que se hablan en el mundo y el inicio de algo tan importante para los humanos como la comunicación. También representa el pecado de la soberbia por la voluntad de querer alcanzar el cielo y por lo tanto a Dios para pararse a Él o parecerse a Él. Vemos cómo a pesar de sí mismo y de sus propias intenciones, el hombre hará lo que Dios quiera. Dios es soberano. El corazón y los materiales utilizados en la Torre de Babel muestran que no solo fue desobediencia al mandato de Dios de llenar la tierra, sino también que el hombre no creía en lo que Dios prometió acerca de no volver a inundar la tierra. Una torre a prueba de agua se hizo para proteger al hombre contra un diluvio futuro. La historia que hemos visto hasta ahora, del Génesis 1 al 11, revela algo más o menos así a manera de resumen. Es que existe un Dios eterno y autosuficiente, quien por puro decreto verbal ha creado el universo y todo lo que en él se encuentra, con el propósito de reflejar su gloria. La corona de su orden creado es el ser humano, la única criatura creada a imagen de Dios. Ya más adelante veremos en Génesis 12 al 23, en próximas escuelas, que Jehová promete a Abraham que Abraham llegará a ser una gran nación y su descendencia bendecirá toda la tierra. Abraham viaja con su esposa Sarai a Hebrón y luego a Egipto. Jehová hace convenio con Abraham, cambia el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara, y los promete un hijo. Se salva a Lot. Vemos más adelante en Génesis 24, 26, que Jehová guía al siervo Abraham para que escoja a Rebeca como esposa para Isaac. Y así, mis hermanos, en la medida en que vamos a tocar esta escuela de transición, vamos a ir analizando, como en el día de hoy, a manera general, aspectos relevantes de este libro, con la intención de que nosotros en casa, en nuestros espacios, nos dediquemos a la lectura de la Biblia. Que estos detalles que se han resaltado en el día de hoy llamen nuestra atención y nos lleven a buscar esos detalles que encontramos en la Escritura con relación a cada uno de ellos. Y en la medida en que conocemos esos detalles y conocemos el trato de Dios para con su pueblo, en esa misma medida nosotros vamos a entender, mis hermanos, cómo debemos nosotros honrar a Dios. Entonces, mis hermanos, y para finalizar, quiero mencionar algo, y es que cuando Génesis estaba siendo escrito, Dios estaba haciendo algo especial, creando un pueblo suyo por el cual se revelaría al mundo. Y este libro provee antecedentes para ese pueblo, hablándoles de su origen, que es básicamente, de hecho, una de las razones por las cuales es escrito, para que el pueblo conociera el origen de las cosas, de dónde vienen, todo lo que Dios ha hecho para llegar hasta donde están ahora.
pero lo que es más importante, les informa del problema que Dios está resolviendo a través de ellos, el problema del pecado, y prefigura cómo lo resolverá. Y vemos a lo largo, inclusive iniciando este libro, la promesa de la redención que hemos estado analizando a lo largo de esa escuela que hemos tenido en cuanto a la teología pactual, teología federal. Bueno, mis hermanos, el tiempo ya se me está acabando. Vamos a orar y tenemos espacio para preguntas y aportes. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has dado el privilegio de estar congregados aquí hoy en tu nombre, a estar expuestos a tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad y que pueda estimular ese deseo de sumergirnos en las Escrituras, en las cuales, oh Dios, tú te has revelado, en las cuales encontramos tu voluntad. Y que esta voluntad que tú has revelado de manera especial en tu Escritura nos sirva de guía para que en la medida que estamos en este peregrinaje podamos glorificarte y honrarte. Todo esto te lo rogamos en Cristo nuestro Señor, para tu gloria. Amén. Mis hermanos, ¿algún aporte o pregunta con relación a lo que... ¿Sí? Buenos días, permita que le van a pasar el micrófono. Buenos días, hermano. Dios les bendiga. Mi nombre es Dairo Ferreira. Quiero hacer una pregunta, algo usted dijo ahorita, cuando Jehová, que hay como una contradicción, quiero saberlo, que dice que Dios se arrepintió de haber creado el hombre. Yo creo que me explique esa partecita ahí. Es una pregunta que yo hago. Bueno, mire, en la Biblia vamos a encontrar muchas expresiones que nos van a servir a nosotros para tener una idea de algo que pasa en Dios y que para nosotros pueda ser comprensible. Eso se conoce como, en muchos casos, como antropomorfismo, ¿sí? Donde la Biblia utiliza términos humanos para referirse a cosas que pasan en Dios. El arrepentimiento que vemos acá de Dios no significa que Dios está realmente arrepentido como nosotros lo vemos como seres humanos, sino que básicamente es la manera en que Dios se duele por la maldad de los hombres. Asimismo vemos varios ejemplos, como esa palabra arrepentimiento. Vamos a encontrar palabras como la mano de Dios, el ojo de Dios. Son cositas que la Biblia expresa que están en Dios, pero no es así, sino que son detalles que la Biblia nos muestra en nuestro lenguaje y son comprensibles para nosotros, a manera que nosotros vamos a entender o tener alguna luz de cosas que pasan en Dios, aunque no las podamos comprender de manera concreta. Entonces ese arrepentimiento de Dios no es algo como ese arrepentimiento como se da en nosotros. Dios no simplemente se arrepintió porque Dios, como la Biblia nos expresa, Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. Amada iglesia, buenos días. Dios me los bendiga. Bueno, ahorita usted pedía que leyéramos, estudiáramos el libro de Génesis. Varias cositas. Vemos que es fundamental leernos el libro de Génesis. A veces nos da como que pesadez, no sé, leerlo por tantas... no vemos claras las cosas, pero sí es muy importante leerlo. La Biblia, el Señor nos pide que escudriñemos las Escrituras, porque en ella está la salvación. Entonces es importante que nosotros, como hombres de Dios, escudriñemos las Escrituras totalmente. Yo siempre he puesto un ejemplo muy claro aquí en la congregación, y es que yo me hago una pregunta. Miremonos los cuerpos, cómo estamos muchos fugidos, gruesos, fuertes, porque seguramente nos alimentamos bien, pescado, yuca, arroz, carne, y etcétera, etcétera.
pero también tenemos que alimentarnos espiritualmente. Acuérdense cuando el diablo tienta a Jesús, ¿qué dice Jesús cuando le pide que convierta la piedra en pan después de 40 días y 40 noches en ayuno? ¿Era difícil acaso para Cristo convertirla y alimentarse? ¿O no vemos cuando Él multiplicó los panes? ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice finalmente la ley? ¿O qué le dice Él al diablo? Que no solo de pan se alimente el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios son las escrituras. Entonces es muy importante escudriñar mucho más las escrituras. Podemos leer investigar mucha historia, pero libros históricos, libros que nos ayuden mucho, pero las escrituras es fundamental. Si no leemos, si no escudriñamos las escrituras, verdaderamente nuestro espíritu está, no sé cómo llamarle, bastante mal, bastante débil, y finalmente pues lo que va a pasar es que nos apartamos del Señor. Vamos buscando otra parte. Y lo que decía también sobre los libros, pues yo no sabría, no he investigado sobre si Génesis sería el primer libro. Lo que sí es que nos habla del inicio, que es fundamental. Acordémonos que también nos habla que hay muchos libros que de pronto hoy en día pues no están aquí en la Sagrada Escritura. Creo que está muy sistemáticamente la Biblia organizadita. Ok, con relación a por lo menos ese detalle, históricamente se conoce el libro más antiguo es el libro de Job. Y es por eso que en muchas partes el tema de que si fue Moisés quien escribió el libro o no, cae en eso. Posiblemente el que lo escribió haya sido Job. Hay muchas fuentes que indican, personas que indican que fue Job, porque fue el primer escrito, históricamente hablando. El libro de Job es mucho más antiguo. Entonces ese es un tema abierto. Está bien. Para redactar el mismo que y me morí y escribí, no. Bueno, Alguien tuvo que haber terminado de escribir el Deuteronomio. Josué lo terminó de escribir, cierto, porque es que después habla de los años, de cuando se muere. Yo me imaginé que así es. Dios les bendiga, hermano. Yo tengo una inquietud aquí, hermano. Aquí en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Okay. Más adelante dice, y luego dijo Dios, haga expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. Luego dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Okay. Es como, o sea, aclárenme ahí porque es como si hubieran dos creaciones ahí. O sea, dice que creó los cielos al principio. Luego dice que hay expansión. O sea, los cielos, expansión es cielos. Ok, la primera expresión, creó Dios los cielos y la tierra, es una expresión que implica el universo entero. La palabra ahí cielo no significa específicamente al cielo, sino que es una expresión que habla de el universo completo o el universo. Y eso lo vemos más adelante en otros textos. Así lo ven mucho, o sea, por eso que le hago la pregunta. Es correcto, sí, pero es básicamente eso. Hay una distinción en esas dos expresiones, es por eso. La primera expresión habla acerca de, cuando dice Dios creó los cielos y la tierra, habla del universo. El universo. Ya después, más adelante, si habla en cuanto al orden, ya empieza a ordenar, empieza a separar. Vemos cómo se separan las aguas de los cielos y sale también la tierra seca. Vemos que inclusive que después de esa, que creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ya es donde viene el orden de las cosas. Pastor Pedro. Muy buenos días, amada iglesia. Buenos días. Sí, es cierto, incluso todos los aportes y las preguntas que han salido, como la pregunta de la hermana, son cosas que
que tienen que ver mucho precisamente con el propósito de estas escuelas, y es el estudio y la interpretación. Por eso hay que tener en cuenta lo que se está estudiando de hermenéutica y mirar la manera en que se escribe el libro de Génesis. Como tú muy bien lo acabas de expresar, no fue el primer libro que se escribió, el primero fue el de Job. Incluso el autor, que también hay discusión si fue Job o fue Moisés, pero la literatura en que se escribe, la manera en que está escrito, es un libro histórico, es una narración histórica, lo cual quiere decir que debe ser tomada literalmente. Entonces ahí es donde nacen preguntas como ¿por qué aquí habla de una creación de los cielos y la tierra y acá habla de una separación entre los cielos y la tierra? O sea, la manera en que escribe narrando el autor es con el propósito de que entendamos que todo fue hecho por la obra soberana de Dios y que todo tuvo un principio y que todo tiene un orden. En ese orden vemos que la creación es narrada desde lo primero que se crea, que es el universo, y después la organización de ese universo. Por eso vemos la diferencia entre una cosa y otra. Y recordemos, fue escrito en hebreo, al ser traducido al español, vamos a encontrar ciertas maneras de escribir que para nosotros de pronto no van a ser totalmente lógicas. Así es. Vamos a tener dificultad, pero gracias al Señor y su providencia, hoy día tenemos diferentes versiones que nos ayudan a entender un poco más. Incluso ha sido agregado los capítulos y versículos que nos ayudan a entender y a comprender lo que la Escritura dice. Porque en el momento en que la Biblia fue escrita inicialmente, no llevaba ni capítulos ni versículos, eran solo escrituras de ideas, de revelación de Dios, y que se hacía de pronto un poco, para algunos más fáciles, para otros más difíciles. Porque leer un texto en donde tiene separaciones a veces nos dificulta, a algunos nos dificulta entender toda la idea. Incluso por eso es que muchos leen y no entienden porque leen por separaciones de capítulos y versículos. Pero para otros se hace más fácil porque se puede identificar dónde estoy ubicado al momento de leer. Y todas esas son cositas que hay que tener en cuenta al momento de estudiar el libro de Génesis. Génesis es un libro que es bastante fácil de interpretar cuando se lee teniendo en cuenta que es un libro histórico, que todo lo que dice es narrado como sucedió y así se entiende. No hay que agregarle a la narración de pronto nuestros pensamientos alegóricos, nuestros pensamientos de aquí pudo ser, aquí pudo pasar, porque el Señor lo reveló tal cual como ocurrió. Se hace la necesidad o se muestra la necesidad de la escritura del libro de Génesis en todo lo que nos narra el libro de Éxodo, porque el pueblo se había olvidado de Dios, el pueblo se había apartado. Y el Señor revela todo lo ocurrido para que se den cuenta quién es Dios y vean que el propósito de Dios de la creación era su gloria. Entonces, cuando tenemos en cuenta todo eso, se nos va a hacer más fácil estudiar el libro de Génesis y nos va a llamar la atención más estudiar la Biblia, porque no podemos entender el Nuevo Testamento de manera correcta si no estudiamos desde el principio que es lo que significa Génesis. Debemos estudiar la Biblia empezando por Génesis para poder comprender todo lo que sigue. Y ese es el propósito por el cual estas escuelas que nos separan de la teología sistemática que hemos venido estudiando, pero que va de la mano.
Porque la teología sistemática lo que nos va a llevar es a entender lo que la Biblia dice. Era el aporte que quería hacer. Amén. Buenos días. Bueno, Hola, mi hola. aporte más que todo era como volver a dar las gracias por volvernos a traer a colación, leer Génesis, volvernos a la Biblia, estudiar las Escrituras, porque a veces pasamos los libros y nos despegamos y seguimos adelante, pero se nos olvidan algunos detalles. Y es imprescindible este tipo de escuela, porque eso nos ayuda a descubrir cuáles fueron los detalles que obviamos mientras la habíamos leído ya. Y nos permite entender mejor. Entonces, qué bueno que usted en su clase invite a seguir estudiando, porque a medida que sigamos estudiando el libro, pues nos entendemos más las escrituras y no nos despegamos de ahí y podemos seguir de ahí en adelante, pues entendiendo todos los hechos que se suscitan a continuación. Amén, que sí.